Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gonzalo Martínez Sastre y el día de hoy junto a mis compañeros de grupo vamos a hacer un breve resumen técnico sobre el desarrollo del trabajo práctico Spotify para la materia Taller de Programación 2 de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. En primer lugar, Manu nos va a dar detalles sobre la arquitectura del proyecto, ¿sí? Cómo decidimos plantear la estructura inicial, cómo fue el proceso de desarrollo y el despliegue del mismo y cuáles fueron las herramientas que utilizamos. Luego, Nicolás, Ezequiel y Fran nos van a contar un poquito sobre cuáles fueron los microservicios que planteamos y nos van a hablar sobre el gateway que establecimos como interfaz entre los microservicios y el cliente. Finalmente, entre Fran y yo, vamos a contar brevemente en qué consisten el back office y la aplicación y vamos a dar algunos detalles de la implementación. Así que, habiendo dicho eso, le doy la palabra a Manu para que comience con la presentación. Bien, ahora vamos a explicarles un poco la arquitectura que desarrollamos para nuestro proyecto. Cuando arrancamos, una de las cosas más importantes que tuvimos que definir fue qué tecnologías utilizar para el desarrollo de los microservicios. Así que lo primero que definimos fue utilizar GitHub como repositorio remoto y para la automatización de procesos de CI/CD mediante GitHub Actions. Esto porque ya todos los miembros del equipo habíamos utilizado esta herramienta y nos sentíamos cómodos y además es muy sencillo de utilizar. Luego tenemos Docker, que si bien era un requisito del proyecto, probablemente hubiéramos terminado utilizándolo de todas formas, ya que es una herramienta muy útil y que en la mayoría de los casos nos asegura que lo que subamos a producción se comporte de la misma forma que lo que pudimos probar en local. Por último, decidimos hacer el despliegue de los microservicios en Heroku en un principio, pero luego optamos por cambiar la arquitectura a un clúster de Kubernetes, ya que este nos ofrecía una mayor robustez y más funcionalidades. Finalmente, este es el modelo que adoptamos. Como podemos ver, hay 4 microservicios que más adelante en el video vamos a explicarles qué hace cada uno. Pero estos 4 microservicios se conectan con una base de datos de Postgres y con el servicio Firebase. Y luego también tenemos un API Gateway que se conecta también a Firebase para la autenticación y que hace de intermediario entre los microservicios y los clientes, que son el back office y la app mobile para Android. Bueno, una vez que definimos la arquitectura que íbamos a utilizar para nuestro proyecto, nos pusimos a investigar qué frameworks podíamos usar para el desarrollo de los microservicios y nos terminamos decantando por estos dos, que son FastAPI para Python y Fastify para JavaScript mediante Node.js. Una vez definidos estos frameworks, lo que hicimos fue crear dos repositorios, uno para cada uno, los cuales iban a servir a modo de plantilla, conteniendo el Dockerfile, el Docker Compose, los archivos para GitHub Actions. Una vez que migramos a Kubernetes, incluimos también los manifiestos necesarios para el despliegue de los mismos y otros archivos de configuraciones que, que iban a ser muy útiles para que la idea era que cuando se requería crear un nuevo microservicio, simplemente se crea un nuevo repositorio partiendo de la base de alguna de estas plantillas y simplemente uno se puede enfocar a desarrollar el microservicio, a programar lo necesario para el microservicio y no se requiera cambiar absolutamente nada de configuración ni preparar un entorno de trabajo. Simplemente partías de esa base, hacías Docker Compose App y tenías el microservicio andando con un ejemplo. Entonces, el workflow que teníamos para trabajar era el siguiente. Nos descargábamos el repositorio en nuestra PC, creábamos una nueva rama para la funcionalidad que íbamos a implementar, ya sea una funcionalidad nueva o la corrección de un error. Una vez que estuviera eso listo, se subía a GitHub y se armaba un pull request. Cuando se armaba un pull request a main, que era la rama principal, se lanzaba una GitHub Action, que era parte de la plantilla que les mencioné, que lo que hacía era correr las pruebas
para asegurarse que pase todas las pruebas, y además el linter para chequear las buenas prácticas. Si todo eso se cumplía, se podía mergear tranquilamente a main, y cuando se mergeaba a main se lanzaba otro GitHub Action, que era el de despliegue, que lo que hacía era, en un principio, cuando usábamos Heroku, simplemente se subía a Heroku todo el código, y Heroku se encargaba de desplegar el Dockerfile. Pero cuando migramos a Kubernetes tuvimos que cambiar esa lógica, y lo que hace ahora es buildear la imagen de Docker, la sube al container registry de GitHub, y luego se aplica el manifiesto de Kubernetes al clúster. Así se sobreescribe el manifiesto anterior y se reinicia la aplicación o el microservicio. Antes de aplicar el manifiesto, lo que se hace es reemplazar algunas variables de entorno que tiene. Y esto es porque las plantillas están hechas de forma muy genérica para que cualquier cambio que se quiera hacer, o cualquier nombre, cualquier dato, por ejemplo el nombre de una base de datos, o el usuario, o una contraseña, se pueda pasar simplemente por variables de entorno o por secrets de GitHub, y no sea necesario modificar el archivo de ninguna forma. Así que primero se hacía la sustitución de esas variables y luego se aplicaba. Bien, entonces para Kubernetes optamos por subir el clúster al cloud de Octeto, que nos ofreció un plan gratuito que satisfacía con las necesidades que teníamos. Si bien Octeto tiene su propio CLI y su sintaxis que se puede utilizar, nosotros optamos por utilizar la sintaxis oficial de Kubernetes, así que si se quiere migrar a otro proveedor se puede hacer tranquilamente sin ningún riesgo. Y por último, algunas tecnologías extras que utilizamos fueron Datadog para el monitoreo y logueo de los microservicios, Docusaurus para la documentación del proyecto y el sitio web principal, que está en spotify.com.ar, el dominio que registramos, y por último Uptime, que nos facilitaba el estado de los microservicios mediante una web, y además nos avisaba por notificación cuando se caía un microservicio, y además cuando volvía a estar activo. Así que eso es todo de arquitectura, y ahora vamos a pasar con Nico, que nos va a explicar un poco qué hace cada microservicio particular. Buenas, soy Nicolás, y en esta parte del video vamos a hablar de los distintos microservicios que decidimos implementar y que finalmente implementamos. Más o menos Manu seguro ya lo fue nombrando en la parte previa de arquitectura, y nada, nos tiramos por implementar 4 microservicios con la idea de más o menos encapsular las distintas, digamos, funcionalidades principales que tiene el trabajo. Y estos 4 fueron Users, Music, Feedback y Payment. Creemos haber elegido nombres descriptivos, así que ya se imaginarán más o menos qué funcionalidades encapsula cada uno. Pero bueno, nada, vamos a ir viéndolos un poco por arriba. El primero, Users. Implementado en FastAPI, que la verdad nos simplificó un montón el TP. Para que no sabe, FastAPI es un framework de Python, que como bien nos dice el nombre, es para implementar APIs rápidas. En muy poco tiempo, pero muy poco tiempo. Nosotros la verdad que a los 1 o 2 días ya teníamos cosas corriendo, y realmente está increíblemente bien documentada y es muy fácil de usar. La recomiendo mucho. Pero bueno, yéndonos a este framework en particular, este microservicio en particular, se encarga de la autentificación de los usuarios, funcionalidad que termina delegando, digamos, a Firebase, que es otra gran herramienta que nos simplificó muchísimo del TP, pero muchísimo. Y además de la autentificación, también se encarga de la persistencia de los datos de los usuarios, que todo eso lo guardamos en una base de Postgres, y también la relación entre los usuarios, ¿no? Qué usuario sigue a quién,
demás. De eso se encarga este microservicio. Luego tenemos el microservicio de música, que se encarga de las distintas canciones, qué canción pertenece a qué álbum, qué canción pertenece a qué género y demás. También implementa toda la lógica de las playlists y las playlists colaborativas. Y al igual que el microservicio anterior, fue implementado en su totalidad en FastAPI y la persistencia de datos en una base SQL de Postgres. Luego tenemos el microservicio de feedback, que se encarga de toda la lógica y toda la persistencia de los comentarios, las opiniones, las calificaciones de las canciones, lo que indica su nombre, digamos. Este también es muy simple, la verdad, no hay mucho más que agregar. También implementado en Postgres y FastAPI. Como se habrán dado cuenta, nos encantó mucho, digamos, este framework, así que nada, lo usamos lo más posible. Y por último, el último microservicio es el de Payments, que por ahí es el distinto de los 4. Así que nada, le doy el pie a Ezequiel, que fue, digamos, quien lo implementó, para que hable un poco él de este. El servicio de Payments está implementado, a diferencia de los otros microservicios, en JavaScript utilizando el framework Fastify, y esto es debido a que el JavaScript tiene un montón de módulos y bibliotecas que nos permiten fácilmente interactuar con wallets y smart contracts. El mismo se encarga de administrar toda la información correspondida a los pagos y suscripciones de los usuarios, interactuar, de la interacción con el smart contract para los pagos y en las suscripciones y los pagos a usuarios, y las transferencias entre wallets que se usan para lo que son las donaciones y extracciones. Como bien mencioné recién, cada usuario de Spotify tiene asignada una wallet a la que vos podés obtener la dirección y le podés depositar una determinada cantidad de Ethereum, y es con eso que es con esa plata que se pagan las diferentes suscripciones. Además de esto, otra operación que soporta el sistema de pagos es el pago a usuarios, a artistas, mejor dicho, en sí. Esto es cuando se quiere pagarle a un artista por determinadas reproducciones y tal. Esto solamente lo pueden hacer los administradores del back office, pero se hace una transferencia llamándole smart contract desde, se transfiere desde el balance del smart contract a una determinada wallet de Spotify. Lo mismo, el depósito es al revés. Cuando se paga una suscripción, se hace una transferencia de una wallet de Spotify de un usuario al smart contract, y después existen las donaciones y extracciones, que las donaciones es que un usuario le puede transferir una determinada cantidad de Ethereum a otro determinado usuario a gusto. Y las extracciones es si vos tenés una determinada cantidad de Ethereum en una wallet de Spotify, vos podés extraerla indicando la dirección de la otra wallet a la que querés transferir. Y por último, el API Gateway es el microservicio que se encarga de proveerle a los usuarios, tanto del back office como de la aplicación mobile, una interfaz unificada. Es la única parte del backend que es expuesta, a los usuarios, con la que pueden interactuar los usuarios, y que es la que provee, todas las operaciones, todas las funciones que conforman la aplicación, La misma está implementada en Fastify utilizando Node, y esta interactúa con Firebase para generar lo que son las signaduries. Esto es que tiene un determinado tiempo de vencimiento de todos los recursos en multimedia, ya sean fotos, imágenes de álbums o de perfil, o mismo las canciones. Y también es el microservicio que se encarga de verificar todo lo que son permisos. Y ahora Franco les va a comentar rápidamente cómo es el proceso de autenticación de usuarios. Bueno, ahora voy a presentarles el hook de autenticación de usuarios. Un hook básicamente es una pieza de código que se va a ejecutar en algún momento en particular. Este se va a ejecutar cada vez que se solicita un endpoint. Lo que hace este hook es
verificar si ese endpoint requiere saber cuál es el usuario que lo está solicitando. En caso de que sea así, extrae el token de los headers, se lo envía al servicio de usuarios y este valida el token y le devuelve el objeto con el usuario que es dueño de ese token. Luego lo que hace en esta línea es verificar si el usuario está habilitado. En caso de que no lo esté, no puede acceder a la API. Y finalmente agrega el objeto del usuario a la request para que todos los handlers puedan acceder a dicho objeto. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, en el endpoint que deshabilita una canción, este requiere que el usuario sea administrador. Por eso verifica que el atributo admin de ese usuario sea true. En caso opuesto, va a devolverle un 403 diciéndole que no está habilitado a realizar dicha acción. Bueno, ahora hablemos del backoffice. El backoffice es básicamente la herramienta que va a utilizar el administrador del sistema para administrar los recursos del mismo. Puede realizar acciones tales como bloquear un usuario, bloquear una canción, reproducir una canción o darles permisos de administrador a un usuario, entre otras opciones. En la barra izquierda del backoffice van a ver que tiene la sección de administración donde puede administrar lo que mencionamos. Y también tiene la parte de métricas, donde va a haber estadísticas generales del sitio relacionadas a usuarios y transacciones. El backoffice fue realizado con los frameworks de React para la parte de JavaScript y Tailwind para la parte de estilos. Algunos paquetes utilizados a destacar fueron Axios para las conexiones HTTP con la API, Chart.js y React Chart para la parte de gráficos, más que nada para la parte de métricas, y Font Awesome para los iconos. Y por último también está integrado con Firebase para obtener una autenticación y un token que va a utilizar para finalmente pegarle a la API. Bien, ya habiendo hablado del backoffice, toca hablar del otro punto donde se unifican todos los esfuerzos del grupo, que es la aplicación, ¿sí? Spotify es una aplicación mobile desarrollada para el sistema operativo Android utilizando el lenguaje de programación JavaScript en conjunto con el framework de React Native. Asimismo, también se usó la plataforma Expo, la cual, si bien nos dio sus beneficios con las herramientas, los servicios que provee y las herramientas que tiene para buildear la aplicación, también hay que confesar que tuvimos nuestros desafíos, ¿no? Pero bueno, finalmente también utilizamos Firebase, que fue gran ayuda para la autenticación de usuarios y para el manejo del chat entre los mismos. Bien, yendo un poquito más para el lado del diseño del front, en lo que respecta a estilos, nos ayudamos con la biblioteca React Native Paper, la cual proveía una serie de componentes funcionales que seguían los lineamientos de Material. Aunque si bien también es verdad que gran parte de los componentes que utilizamos fueron desarrollados por nosotros mismos, utilizando nuestros propios diseños y la paleta de colores que se puede apreciar en pantalla. Ahora, a modo de ejemplo, vamos a ver una serie de pantallas de la aplicación final en funcionamiento que pueden reflejar cuál fue el diseño elegido por el grupo. ¿Sí? En primer lugar tenemos la pantalla de inicio, ¿sí? Con un carrusel que muestra las canciones populares y las preferidas del usuario. Luego también tenemos la pantalla de reproducción de canciones, donde está la imagen del álbum, el título, una breve descripción de la canción y los botones de reproducción y un botón que dirige a la sección de comentarios. Y finalmente tenemos el menú de navegación lateral, el cual permite acceder a las distintas pantallas de la aplicación. Finalmente, en lo que respecta a bibliotecas adicionales, si bien utilizamos una gran cantidad de bibliotecas, ya sea para el cacheo de canciones, para la reproducción de las mismas, para la selección de archivos, hay algunas que nos gustaría destacar en particular porque nos resultaron de gran utilidad y nos facilitaron un montón el desarrollo, ¿sí? Estas bibliotecas de las que estamos hablando son, por un lado, React Redux, ¿sí? La cual nos permitió tener un manejo de estados globales en toda la aplicación, lo cual nos resultó bastante útil para el tema de manejar la sesión de
del usuario, la billetera de este y también para la canción que se está reproduciendo actualmente, ya que era accesible desde las distintas pantallas de la aplicación. Y por el otro lado tenemos a i18 Next, que fue la biblioteca que utilizamos para realizar la internacionalización, ya que nos pareció una buena idea que nuestra aplicación esté disponible tanto en español como en inglés, de acuerdo al lenguaje del sistema del usuario. Pero bueno, eso es todo lo que respecta a la app, y habiendo dicho eso, llegamos al final de la presentación y no queda más que agradecerles por su atención y esperamos que lo hayan disfrutado y que no se hayan aburrido mucho. Gracias de nuevo y hasta la próxima.